Bienvenidos una vez más a Audioseries Anime. Después de conocer el pasado de Steel Blade y saber en qué terminaría convirtiéndose 1000 años después, ha llegado el momento de entrar realmente en ese periodo perdido de su vida, porque cuando Steel abandonó la Tierra no lo hizo como un novato. Ya había sobrevivido a guerras, había conocido a algunos de los seres más poderosos de su época, había luchado junto a Queen Talon, y para entonces el nombre de Steel Blade ya tenía suficiente peso como para provocar respeto o miedo, pero el universo era enorme, y fuera de la Tierra existían lugares donde absolutamente nadie sabía quién era. Para Steel, eso podía ser una ventaja, y precisamente por eso nuestra historia comienza de una forma bastante extraña. No con una guerra, no con una batalla entre dioses, ni siquiera con Steel mostrando su verdadero poder, sino con 4 viajeros convencidos de que estaban a punto de cometer el peor error de sus vidas. Dentro de una gigantesca estación de portales, un joven llamado Dillian miraba la enorme espada que había comprado con prácticamente todos sus créditos. Una espada pesada, construida con metales reforzados, con un filo irregular parecido a una hilera de dientes. Dillian había gastado una fortuna en ella, y aún así, mientras observaba el lugar al que estaban a punto de entrar, solo podía pensar en una cosa: nos vamos a morir. A su lado, un hombre alto y corpulento llamado Zog inmediatamente se molestó. Zog era quien dirigía aquel pequeño grupo. Tenía un ojo cibernético cuyo punto rojo no dejaba de ajustar el enfoque mientras observaba los alrededores. Y aunque le gustaba comportarse como alguien completamente seguro de sí mismo, la realidad era que su equipo no inspiraba demasiada confianza. Eran 4 viajeros, y los 4 utilizaban espadas. Nada de especialistas a distancia, nada de usuarios dedicados a defensa, nada de curación. 4 espadachines intentando hacerse un nombre en uno de los trabajos más peligrosos de aquella época. Dillian no dejaba de recordárselo. Habían conseguido sobrevivir a portales verdes, incluso habían regresado vivos de un portal naranja, pero aquello era diferente, porque delante de ellos estaba uno de los destinos que muchos viajeros experimentados preferían evitar, un portal rojo. Y aquí tenemos que entender algo importante sobre el mundo en el que Steel se encontraba ahora. Los portales ya no eran una tecnología extraña ni experimental, se habían convertido en una parte esencial de la civilización. A través de ellos, los humanos viajaban hacia otros planetas para encontrar criaturas conocidas como bestias. Matarlas era peligroso, pero también extremadamente rentable, porque dentro de aquellas criaturas existían cristales capaces de almacenar enormes cantidades de energía. Los cristales de bestia prácticamente movían aquella sociedad, servían para alimentar naves, mantener portales funcionando, construir equipos, fabricar armas y, naturalmente, cuanto más poderosa fuera la bestia, más valioso sería su cristal. Por eso existían los travelers, los viajeros, personas dispuestas a cruzar hacia mundos desconocidos, arriesgando la vida a cambio de créditos y cristales. Pero no todos los portales representaban el mismo peligro. Los verdes eran los más seguros, mundos ya conocidos, civilizaciones establecidas, bestias relativamente débiles. Después estaban los naranjas, planetas parcialmente explorados donde ya existían campamentos, mercados, bases militares y zonas relativamente seguras. Seguían siendo peligrosos, pero existía alguna posibilidad de recibir ayuda. Y luego estaban los rojos, mundos prácticamente desconocidos, sin bases, sin campamentos, sin mercados, sin apoyo. Si algo salía mal, nadie iba a aparecer para salvarte. Y había una razón bastante simple por la que nadie había conseguido establecerse allí. Las criaturas eran demasiado poderosas. Incluso existían historias de equipos completos que habían cruzado un portal rojo y nunca habían enviado una señal de emergencia. No aparecieron cadáveres, no hubo supervivientes, simplemente desaparecieron. Por eso Dillian estaba tan preocupado, y mirando la gigantesca puerta roja frente a ellos, descubrió algo que tampoco ayudaba demasiado. Encima aparecía claramente Portal Rojo Vanguard, estado de exploración no asegurado. Y alrededor no había absolutamente nadie haciendo fila. Mientras los otros portales estaban llenos de viajeros esperando su turno, Vanguard parecía tener una advertencia invisible. Todos pasaban cerca, todos observaban, pero nadie quería entrar. Zog, sin embargo, veía las cosas de otra manera. Para él, aquella era precisamente la oportunidad que necesitaban.
Actualmente ninguna facción importante quería contratarlos, no tenían reputación, no tenían grandes logros, eran simplemente 4 espadachines intentando sobrevivir. Pero si conseguían entrar a un mundo rojo y regresar con un cristal de alto nivel, todo podía cambiar. Dinero, reputación, una facción importante, equipamiento mejor, quizás incluso una vida donde ya no tuvieran que preocuparse constantemente por conseguir créditos. Había solamente un pequeño problema. Las regulaciones exigían un mínimo de 5 viajeros para atravesar cualquier portal, y ellos eran 4, así que Sok tomó una decisión bastante sencilla: buscar a alguien. El problema era convencerlo. Cuando preguntaban si alguien quería acompañarlos, algunos parecían interesados, hasta que escuchaban las palabras «Portal Rojo». Entonces desaparecían inmediatamente. Sok incluso intentó convencer a una mujer prometiéndole que ellos harían todo el trabajo y luego podrían salir a cenar. Ella lo miró como si fuera un idiota y siguió caminando. Parecía que el plan terminaría antes de comenzar, hasta que alguien habló desde un lado. «Escuché que están buscando una persona para atravesar un portal rojo». Todos se giraron, y allí estaba él, un joven rubio, vestido completamente de negro, sin armadura, sin equipo de bestia, sin espada, sin un arma visible, nada. Comparado con el resto de viajeros de aquella estación, parecía alguien que simplemente se había equivocado de lugar. Dillian lo observó inmediatamente. Había algo extraño. No era únicamente su apariencia, era la forma en la que miraba el portal. Mientras incluso los viajeros experimentados observaban aquella puerta roja con cierta preocupación, ese joven parecía completamente tranquilo, como si no estuviera viendo la entrada hacia uno de los lugares más peligrosos conocidos por los humanos, como si simplemente estuviera esperando abrir una puerta cualquiera. «Si necesitan un quinto miembro, puedo acompañarlos». Sok lo miró de arriba a abajo. Su conclusión fue inmediata: aquel tipo iba a ser una carga, así que intentó rechazarlo, hasta que el joven dejó algo muy claro: no necesitaba protección, conocía los riesgos, solo necesitaban 5 personas para poder entrar, nada más. Sok terminó preguntándole cuál era su habilidad. La respuesta fue endurecimiento. Sok casi se arrepintió inmediatamente. Desde su perspectiva, era una habilidad mediocre, pero a esas alturas no tenían demasiadas alternativas, así que aceptaron. Y mientras registraban al quinto miembro en una de las terminales, ocurrió algo pequeño, algo que casi nadie notó. Uno de los guardias observó los datos del joven rubio. Se detuvo, solo durante medio segundo. Después levantó la vista y observó directamente su rostro. Volvió a mirar la pantalla, y finalmente decidió no decir absolutamente nada. Dillian fue el único que pareció darse cuenta. Pero antes de poder preguntar qué había sucedido, Sok ya estaba caminando hacia el portal. Los 5 comenzaron a cruzar, y justo antes de entrar, Dillian recordó algo. Ni siquiera sabían cómo se llamaba aquel extraño. «Oye, ¿cuál es tu nombre?». El joven rubio comenzó a responder. «Mi nombre es Si…». Y entonces el portal lo envolvió. La voz desapareció. Pero hubo algo que Dillian sí alcanzó a ver antes de atravesarlo. Todos estaban tensos. Todos estaban preocupados. Todos parecían entender que podían estar entrando al lugar donde morirían, excepto el joven rubio. Él estaba sonriendo. Y nosotros sabemos exactamente por qué. Porque aquellos 4 viajeros creían que estaban entrando a un portal rojo, acompañados por un novato sin equipo. Lo que no sabían era que acababan de entrar junto a Seal Blade. Y esta diferencia es importante. Para ellos, un portal rojo representaba posiblemente el mayor riesgo que habían tomado en toda su vida. Para Seal, probablemente era simplemente otro lugar que todavía no conocía. Al atravesar el portal, Vanguard inmediatamente dejó claro por qué todavía permanecía sin asegurar. El cielo tenía un extraño color cobrizo. No había un sol visible, pero el aire era seco y caliente. El suelo parecía cristal negro endurecido, lleno de grietas y superficies afiladas. No había árboles, no había hierba, prácticamente nada que recordara a un planeta habitable. Solamente enormes formaciones oscuras saliendo de la tierra y montañas lejanas bajo aquel cielo muerto. Cada paso producía un sonido seco. Dillian empezó a ponerse todavía más nervioso. Bob, otro de los miembros del grupo, olfateó el aire. Según él, olía a metal. Jan corrigió inmediatamente. «No es metal». Hizo una pequeña pausa. «Es sangre vieja». Naturalmente, Dillian no necesitaba escuchar algo así.
pero Zog intentó mantenerlos concentrados. Para él, mientras un mundo rojo todavía resultara incómodo, significaba que seguían vivos. El problema comenzaría cuando dejaran de sentir miedo. Sil caminaba detrás de ellos, sin arma, sin armadura, sin mostrar ninguna preocupación. Y recién entonces, los otros parecieron darse cuenta de lo absurda que era aquella situación. Dillian incluso le preguntó si pensaba ayudar cuando apareciera algo. Zog volvió a burlarse de su supuesta habilidad de endurecimiento. Sil simplemente ignoró el comentario. Pero aquí comenzamos a notar una diferencia importante entre él y los demás. Mientras ellos buscaban amenazas, Sil parecía observar el lugar de una forma diferente, como si estuviera estudiándolo, no esperando saber si aparecería algo, sino intentando descubrir qué iba a aparecer. Durante un tiempo no encontraron nada, solo pequeñas criaturas, insectos, hasta que Jan levantó una mano. Había escuchado algo. Sok pensó que estaba simplemente demasiado nerviosa. Entonces llegó el gruñido. 4 criaturas comenzaron a aparecer sobre una cresta. Tenían aproximadamente el tamaño de una motocicleta. Caminaban sobre 4 patas largas y delgadas. Su cuerpo estaba cubierto por placas negras que prácticamente se confundían con el terreno, y sus mandíbulas estaban llenas de dientes blancos e irregulares. Aquello finalmente era una bestia digna de un portal rojo. El grupo reaccionó rápidamente. Jan cubrió su espada con hielo. Zog activó una habilidad de refuerzo que hizo brillar su arma con energía roja. Dillian empezó a utilizar su velocidad. Bob se preparó con su enorme espada. Y Sil no hizo absolutamente nada. La primera bestia atacó. Zog consiguió bloquearla, pero el impacto fue suficiente para demostrar inmediatamente la resistencia de aquellas criaturas. Incluso utilizando su habilidad, apenas podía atravesar las placas. Mientras luchaba contra una, otra comenzó a acercarse por detrás. Dillian la vio. Utilizando su velocidad, se lanzó hacia ella. Durante algunos segundos parecía completamente dominante. Golpeó la cabeza. Después una pata. Volvió a atacar. Su habilidad le permitía moverse tan rápido que la criatura apenas podía reaccionar. Dillian incluso sonrió, y ese fue su error. El suelo se quebró debajo de uno de sus pies. Solo perdió el equilibrio durante un instante, pero allí, un instante podía matarte. La criatura giró la cabeza violentamente y mordió hacia su brazo. Dillian consiguió retirarlo parcialmente. Las mandíbulas desgarraron parte de su equipo y dejaron una línea roja sobre su piel. La bestia abrió nuevamente la boca, esta vez apuntando directamente hacia su hombro. Y entonces ocurrió algo que ninguno de ellos notó. Sil movió un pie, solo medio paso, pero la piedra debajo de él se hundió ligeramente por la fuerza. Estaba a punto de intervenir, y eso nos dice bastante. Sil no era indiferente, estaba observando, evaluando, decidiendo exactamente cuándo aquellos viajeros dejarían de ser capaces de resolver la situación por sí mismos. Pero antes de que tuviera que hacer algo, Bob apareció. Su enorme espada golpeó la mandíbula de la criatura y consiguió apartarla. Dillian sobrevivió. Sil volvió a colocar el pie en su posición original. Nadie se dio cuenta. La batalla continuó. Jan terminó siendo una de las más útiles. Creó varias lanzas de hielo que consiguieron inmovilizar parcialmente a las criaturas. Bob utilizaba golpes pesados para romper sus placas. Zog aguantaba los ataques directamente. Dillian usaba su velocidad, y Sil continuaba observando. Pero no porque no pudiera ayudar. En realidad, estaba haciendo algo mucho más interesante. Estaba analizando sus habilidades, calculando aproximadamente la cantidad de células mutantes que poseía cada uno. En esta época, las habilidades humanas estaban directamente relacionadas con algo conocido como mutant cells. Las guerras que casi habían llevado a la humanidad a la extinción habían provocado cambios en el cuerpo humano. Ahora, cada persona podía desarrollar una habilidad, pero la cantidad de células mutantes determinaba cuánto podían obtener de ella. Más células significaban mayor potencia, más tiempo de uso, más control. Y cada persona tenía un límite diferente. Sil calculó que aquellos viajeros tendrían aproximadamente 50.
No era impresionante para alguien como él, pero tampoco eran completamente inútiles. Y aquí aparece algo que me parece importante sobre Seal. Podía haber terminado aquella pelea prácticamente de inmediato, pero decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque aquellos viajeros ya habían sobrevivido a portales naranjas. Si Seal solucionaba cada peligro por ellos, simplemente morirían más adelante cuando apareciera algo peor. Mientras fueran capaces de sobrevivir, los dejaría luchar. Si aparecía algo por encima de sus posibilidades, entonces sería diferente. Finalmente consiguieron acabar con las 4 criaturas, pero terminaron agotados, y aquello había sido solamente el primer encuentro. Después llegó la parte que justificaba todo el riesgo, los cristales. Dentro de cada criatura encontraron un cristal de nivel avanzado. Para Zog, aquello significaba dinero, y por supuesto, como Seal prácticamente no había hecho nada durante la pelea, le dieron un trabajo: cargar los cristales. El supuesto miembro inútil del grupo acabó convertido en algo parecido a una mula de carga, y Seal simplemente sonrió y aceptó, porque para alguien como él probablemente resultaba hasta divertido. Ellos estaban convencidos de que lo estaban utilizando, sin saber que si realmente aparecía una criatura demasiado poderosa, Seal posiblemente era la única razón por la que cualquiera de ellos conseguiría regresar. El grupo siguió avanzando, y mientras caminaban, comenzaron a compartir historias sobre otros portales. Jan habló de un mundo pantanoso. Dillian contó sobre un planeta que finalmente había terminado reclasificado como verde. Pero Bob mencionó algo que cambió completamente el tono de la conversación: una criatura de nivel, Demigod. Y aquí es donde comprendemos mucho mejor la escala de poder de este nuevo mundo. Las bestias estaban divididas actualmente en 8 categorías: básica, intermedia, avanzada, King, Emperor, Legendary, Demigod y finalmente Demon. Cada salto representaba un aumento monstruoso. Incluso una bestia básica podía matar fácilmente a los animales más peligrosos de la antigua Tierra. Una Demigod podía acabar con facciones completas. Bob había encontrado una, y ni siquiera tuvieron oportunidad de combatir. Un instante estaban caminando. Al siguiente, la mitad del grupo había desaparecido. Sin advertencia, sin batalla, simplemente muertos. Los supervivientes huyeron, y eso habría sido el final de aquella historia, si no fuera por lo que Bob escuchó después. Alguien regresó, solo. Entró al lugar donde estaba aquella bestia Demigod y la mató. Los demás inmediatamente comenzaron a preguntar quién había sido. ¿Un militar? ¿Un miembro de alguna gran facción? Bob negó con la cabeza. Según los rumores, era uno de los luchadores de la vieja guerra, y en ese preciso momento, Seal redujo ligeramente el paso. Una reacción mínima, prácticamente invisible, pero Dillian volvió a notarla. Era la segunda vez. Primero había sido aquel guardia en la estación, ahora una simple mención de los guerreros de la vieja guerra. Algo parecía conectar al extraño joven rubio con un pasado que ninguno de ellos conocía. Zog, naturalmente, se burló. Para él, aquellos héroes estaban exagerados. Leyendas que los viajeros contaban para sentirse mejor. Nadie podía enfrentarse solo a una criatura así. Pero Dillian ya no estaba prestando demasiada atención a Zog. Su curiosidad estaba empezando a centrarse en el quinto miembro del grupo. Así que finalmente decidió preguntarle: ¿Y tú? ¿Cuál fue tu último portal? Seal observó el horizonte cobrizo, las montañas, la tierra quebrada, y por un instante volvió a aparecer aquella sonrisa extrañamente tranquila. Entonces respondió: ¿un campo de batalla cuenta? Y ahí es donde las cosas comienzan a ponerse realmente interesantes, porque Dillian y los demás todavía creen que Seal es un viajero cualquiera con una habilidad mediocre. Pero pequeñas cosas comienzan a acumularse. El guardia que reconoció algo en sus datos, su absoluta tranquilidad frente a un portal rojo, la reacción cuando mencionaron a los guerreros de la vieja guerra, la forma en la que analiza las habilidades de los demás, y sobre todo, esa frase: ¿un campo de batalla cuenta? Seal claramente no está hablando de una experiencia normal, y considerando todo lo que sabemos sobre su pasado, la verdadera pregunta no es si esos 4 viajeros terminarán descubriendo quién es. ¿Qué tendrá que aparecer en Vanguard para obligar a Steelblade a dejar de fingir que es débil? Porque hasta ahora, las bestias de ese planeta todavía no han conocido al verdadero monstruo que acaba de cruzar su portal. Si quieren seguir descubriendo qué ocurrió durante esos 1000 años perdidos de Steelblade y cómo terminó convirtiéndose en The Godslayer, suscríbanse a Audio Series Anime y activen las notificaciones.
Y recuerden que también seguimos con Legendario Cazador de Sangre, junto con las demás historias que forman parte de este enorme universo, porque el viaje de Seal apenas acaba de comenzar, y algo me dice que Vanguard todavía no ha mostrado lo peor que tiene escondido.